Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal del Gran Fushidi, continuando con nuestra segunda sesión de nuestro tema que es Sal- Salvemos la literatura, mundo literario. Como ustedes saben, la idea es durante estas sesiones, pues como había dicho en el primer video, nuestras primeras 11 sesiones, lo que buscamos es prácticamente abordar este tema y buscar la forma de que todas las personas empecemos a leer nuevamente, a tomar en nuestras manos un libro y empezar a leer y analizar. Como se puede observar, lo que vamos a hablar el día de hoy de manera rápida y clara, ¿cómo analizar un libro? Es la pregunta que todos nos hacemos al momento de tomar un libro y decir, bueno, si no soy lector, ¿cómo lo analizo? ¿O qué es analizar, verdad? Pues ¿por qué no? Porque no se tiene claro la idea. Como habíamos abordado en la primera sesión que dijimos, hay muchos factores por los cuales no se lee hoy en día, como la tecnología que nos aborda por todos lados. ¿Qué sucede con eso de que nosotros pues no tenemos ese tiempo para leer? ¿Por qué? Porque estamos ocupados mirando TikTok, mirando videos graciosos en YouTube o mirando una película en Netflix. Disney que nos ofrece ahora muchas películas alternativas en las cuales están prácticamente abrazando una idea que es equivocada y dejando de lado, por ejemplo, los valores morales, lo que es correcto, ¿no? Entonces, por eso este llamado de que vamos a salvar la literatura, salvemos el arte y empecemos, pues, obviamente, a leer libros. Esa es la idea desde esta perspectiva, ¿no? Empezar a leer, empezar a gustar de los libros, empezar y volver al libro físico, el cual nosotros nos vamos a enriquecer intelectualmente. Como ya dije en la primera sesión, esta es una revolución, pero una revolución intelectual, que quiere decir que no vamos a salir pues a tirar piedras, no vamos a salir a manifestarnos de manera agresiva, sino más bien vamos a manifestarnos de manera intelectual, la cual pues nosotros tenemos nuestras ideas claras, nuestros pensamientos coherentes en las cuales nosotros, a base de una idea sólida, vamos a defender nuestros argumentos. Entonces, por eso la importancia de salvar la literatura, ¿no? De volver a estos libros. Vuelvo a repetir y voy a hacer un poco, como dicen, ¿no? Cansón. Voy a hacer un poco, hacer que usted ya se canse y bueno, pues ¿por qué repite tanto? Pues sí, voy a repetir muchas veces. Volvamos a los libros, volvamos a tomar en nuestras manos un libro físico y volvamos pues a analizarlo. Hagamos de ese libro un momento de ocio, ¿no? Porque si tomamos en cuenta, analizando, ¿no? A los antiguos griegos, cuando ellos dicen, es un momento de ocio, ¿no? El ocio, pero ¿qué significaba el ocio en esos tiempos? Hacer algo que te guste hacer a ti, mejorar tu forma de pensar, pues prácticamente hacer algo para dar un servicio mejor a las demás personas, ¿no? En este caso, tomemos de ocio algo interesante como es leer un libro. ¿Qué quiere decir? Mejorar nuestro intelecto, mejorar nuestra forma de pensar, ¿no? Pero ella escuchaba, decía, bueno, la democracia, ¿no? Bueno, dando una introducción dentro de esto, un poco de todo. Si hablamos de la democracia, hicimos todos somos, tenemos la libertad para poder elegir, tenemos la libertad de poder decir, bueno, yo voy a sufragar por un cierto personaje, pero si tomamos en cuenta, si nosotros no nos preparamos, si nosotros no tomamos un libro en nuestras manos, si nosotros no sabemos razonar, si nosotros no sabemos cómo argumentar o qué preguntas hacerle a nuestro candidato de turno, pues prácticamente la democracia es un chiste o prácticamente no existe la democracia. ¿Por qué? Porque al político le conviene pues que nosotros, ¿se acuerdan de la frase, ¿no? Que dijimos al principio de nuestra primera sesión? Unos nacen borregos, otros nacen pastores. Podría haber nacido siendo un borrego, pero eso no quiere decir que vaya a vivir así, me convertir en un pastor. Ese punto que dijimos, los políticos no les interesa un pueblo oculto, no les interesa un pueblo
que lee un pueblo intelectual. No les interesa eso. ¿Por qué? Porque es más fácil para un político disfrazarse de joven, ¿no? Salir en TikTok moviendo ahí las nalgas o acariciando un montón de perros y terminamos votando por el perro que tiene el político, ¿no? Qué hermoso ese perro que tiene el político y votamos por eso. O qué hermosa la mujer del político, votamos por eso. O qué lindo, mira ese político, hace TikTok, votamos por eso. Pero no votamos qué es lo que va a hacer el político en estrategia para mejorar al pueblo. Entonces no hay democracia en sí. ¿Cómo sería democracia si nosotros no nos preparamos? Si no hacemos las preguntas correspondientes a un político de qué es lo que va a hacer por el pueblo, qué es lo que va a hacer por, por todas las personas que votaron por él. ¿Por qué no le preguntan? ¿No? ¿O por qué no se hacen esa pregunta? ¿Cuánto tiempo están en el cargo? ¿Cuáles son su labor en sí, sus funciones? ¿Cuál es la función de un concejal? ¿Cuál es la función del alcalde? ¿Cuáles son la función de los parlamentarios andinos, de los asambleístas? Si hacemos esas preguntas, prácticamente no vamos a poder contestar. ¿Pero por qué? Porque no hemos investigado. Porque preferimos dar 4 o 5 horas en cosas que no sirven para nada, pero no nos damos 4 o 5 horas en cosas pues, que nos van a servir a nosotros para hacernos esas preguntas, para poder decir, bueno, mira, yo sé qué hace un asambleísta, yo sé qué es lo que tiene que hacer un alcalde, yo sé cuáles son las funciones de un concejal, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque preferimos perder el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la tecnología? Dice que la tecnología vino aquí a nosotros a liberarnos de cosas. Por ejemplo, un ejemplo simple, ¿no? Antes nuestros abuelos o nuestros padres, en mi caso, ¿qué hacían para que llegue una información a un pariente de ellos? Enviaban una carta que se demoraba una semana y para que le llegue nuevamente 2 semanas, un mes, ahí tenían recién la contestación, ¿no? Entonces era muy demorado en carta. En cambio, quiso la tecnología, vino acá y nos alivió eso y dijo, mira, aquí está, de manera rápida y sencilla, ahí está, tú puedes enviar el mensaje y puedes comunicarte pues con tu pariente. Pero al liberarnos de ese tiempo que perdíamos esperando o liberarnos de cosas por hacer, por ejemplo, como la lavadora, tomas la ropa y ya no te estás 2, 3 horas lavando, y que ella se encarga de hacerlo sola, prendes y nada más. Entonces la tecnología vino acá a liberarnos de tiempo, nos liberó, pero después quiso la tecnología, dijo, a ver, te di 4 o 5 horas libres, pero a ver, ahora necesito que me la dediques a mí. ¿Cómo? Aquí está TikTok, entretente. Aquí está Netflix, entretente viendo televisión, hasta YouTube. Pero entretente viendo cosas inservibles que no te van a mejorar tu intelecto. Entonces, así como la tecnología te dio ese tiempo libre para que te dediques a cosas interesantes, después ella mismo te reclamó y te dijo, bueno, mira, aquí está el entretenimiento, ¿no? Este es tu entretenimiento y dedícate a hacer eso. No a investigar, no a educarte, a autoeducarte, sino dedícate a ver tonterías. Y a la larga, pues es mejor para los políticos, es mejor para las demás personas. ¿Por qué? Porque es simple y sencillo, te quieren tonto. Así es simple, ¿no? Por eso este llamado, vamos a salvar la literatura. ¿Por qué? Vamos a tomar los libros y las personas pues decían, bueno, te preferimos tonto, ¿no? Ah, ok, te prefieren tonto, pero ya no vas a ser el tonto. ¿Por qué? Porque te estás autoeducando y empiezas a utilizar la tecnología, pero a tu favor, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí hablando de esto. Bien, en nuestra segunda sesión, como ya dije, vamos a hablar acerca de cómo analizar un libro. Te voy a explicar, no a profundidad, pero sí de manera rápida y de manera clara para que tú empieces a entender un poco de cómo puedo yo analizar un libro al momento de leer. Porque una cosa porque una cosa también, te llevo los libros, te los presto de manera gratuita, como dije, ¿no? Terminamos con el pretexto de que es que yo no leo porque no tengo plata para comprar. Ok, te tiro abajo ese pretexto y digo, bueno, yo tengo bibliotecas
gratis, en el cual te llevo mi libro, te lo presto y dentro de un mes voy y lo retiro y hacemos una actividad en la cual demuestras que has leído, que demuestras tu análisis, demuestras que has entendido y que has aprendido de ese libro. Por eso es importante saber cómo analizar un libro, ¿no? Porque si tú no sabes cómo analizar un libro, pues prácticamente no va a servir de nada también, porque hay que ser sinceros, ¿no? Porque una cosa, yo puedo estar hablando aquí de Salvemos la Literatura, lee libros, y ustedes lo pueden hacer, pueden empezar a leer, como dijimos en la primera sesión, lee media hora, una hora diaria, empieza, toma ese hábito, porque no tenemos ese hábito. Entonces, para tener ese hábito, ¿qué hay que hacer? Disciplinarnos y empezar a leer por lo menos media hora diaria. Una vez que lo hacemos, entonces vamos a poder adquirir ese hábito y entonces ya no vamos a tener ese problema si cuando no leo. Yo leo mucho, pero ahora hay otro problema. ¿Cuál? Pero ¿cómo analizamos un libro? ¿Qué entendiste? ¿Quién era el autor? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era la problemática, el clima, el desenlace? ¿Qué te enseñó? ¿Cuál era el mensaje de ese libro? Preguntas básicas. ¿Y qué va a decir? No sé, no me acuerdo. Yo me leí el libro tal, pero la verdad ya no me acuerdo. No sé ni cuál era el autor, porque hay un problema de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque no sabemos analizar un libro. Y vamos a hablar de esto. Pero antes de adentrarnos a, a esto de cómo analizar un libro, antes de entrarnos a esto, vamos a empezar con una frase. Siempre voy a empezar con una frase. Llamo frases célebres porque, modestia aparte, yo las escribo y yo mismo las explico. ¿Por qué? Porque de eso se trata, ¿no? De empezar a crecer. Porque si no lo dije en la primera sesión, pues yo soy escritor, escribo novelas, cuentos, poesía y también escribo frases. Entonces, una de las frases que me gusta mucho que las escribí es: proyéctate hacia el futuro, pero nunca te olvides del pasado. Vamos a arrancar esta segunda sesión con esta frase. Por cada sesión vamos a explicar primero una frase y luego pues, adentrarnos al tema. Claro, que vaya concordando con el tema que vamos a tratar, o por lo menos que siempre sea que concuerde con el tema en general. Tome en cuenta que el tema en general aquí es Salvemos la Literatura. Siempre que vaya enfocándose a eso, ¿no? Entonces, yo aquí hablo de proyectate hacia el futuro. Primer punto, ¿no? ¿Qué es proyectarse? En la primera sesión yo dije que a mí no me interesa el futuro, tampoco me interesa el pasado, lo que me interesa es el momento, el hoy, el presente, ¿no? El minuto, el segundo, la hora, este tiempo que estamos viviendo, lo dije así, ¿no? Y aquí hablo de proyectarse hacia un futuro. Pero ¿qué es proyectarse? Usted tiene que tener metas en la vida, ¿no? Usted no nace acá y dice, bueno, como voy a morir, lo que pase, no importa. No, no. Usted lo que hace es, bueno, me proyecto, ¿no? Si usted es una persona, vamos hablando del campo, usted es una persona que vive en el campo, ¿qué hace? Se proyecta, ¿no? Bueno, va a sembrar un cacao, porque de aquí a 2, 3 años me da ya el producto y puedo, pues, obviamente, eh, volver a recuperar la inversión que hice, ¿no? Al comprar la planta, sembrar el trabajo, recupero esa inversión y empiezo a tener ganancias. Eso es proyectarse, sostener metas, de manera así simple, ¿no? Un ejemplo simple. Pero ahora, una meta clara también sería que usted esté estudiando el colegio, ¿no? Y dice, bueno, yo voy a estudiar y voy a hacerme un doctor, ¿no? Voy a ser doctor, en la universidad voy a estudiar doctor. Entonces está proyectándose, está mirando hacia un futuro y dice, bueno, yo voy a hacerlo. Pero ahora, tome en cuenta, que también hay una frase que me gusta decir: hay que soñar despierto, pero no dormido. ¿A qué me refiero con esto? Soñar despierto. Me proyecto hacia un futuro, ¿no? Me proyecto, tengo metas, pero sueño despierto, quiere decir que estoy haciendo. Por eso es lo que yo digo, me interesa es el momento, es ahora, ¿qué es lo que puedo dar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, cuando yo hablo de me interesa el momento, este momento, ¿qué puedo hacer o qué puedo dar? Es porque yo estoy soñando despierto. Yo quiero ser en un futuro, vamos a suponer, doctor. Ok, pero estoy ya investigando, ¿no? Anatomía, estoy estudiando, estoy leyendo.
estoy viendo cuáles son las salidas para un médico, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo dar, ¿no? Y empiezo ya a prepararme. Y otra, me empiezo a preparar para dar la prueba y alcanzar el puntaje y entrar una universidad pública en la cual puedo estudiar y sacar mi título de doctor, ¿no? Entonces, estoy soñando, estoy proyectando, pero me interesa el momento. ¿Y por qué digo el momento? Porque yo me estoy preparando. Este momento me estoy preparando. No me voy a quedar en el sueño. No, es que yo quiero ser doctor, entonces no voy a hacer nada, no voy a trabajar, no voy a hacer nada, porque yo en el futuro voy a ser doctora y gano dinero, ya. No, ¿para qué me voy a preocupar ahora? Eso es soñar dormido, ser un cabeza hueca prácticamente. Entonces la idea es proyectarse y empezar a hacer. Por eso es importante el ahora, ¿no? Entonces nos proyectamos en futuro, ¿no? Pero ahí viene la otra parte que dice, pero nunca te olvides del pasado. De pronto alguien puede decir, pero a ver, eh, para poder proyectarnos hacia un futuro, nosotros tenemos que olvidarnos de todo el pasado, perdonar todo y ahí sí poder pues tener la libertad, porque si no perdonas, porque si no haces bla, 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 bla. No me refiero a eso. Cuando digo, pero nunca te olvides del pasado, yo me refiero a las raíces. Hay una frase que escuché por ahí de Solitario que decía, un árbol puede vivir sin las ramas, pero nunca sin las raíces. ¿No? ¿Verdad, no? Un árbol puede vivir sin ramas. Anda un árbol, córtale las ramas y el árbol va a seguir viviendo, no pasa nada. Pero si le arrancas de raíz, ¿qué sucede? Muere, ¿no? Sin las raíces nadie vive. Entonces, pero nunca te olvides del pasado, o sea, no te olvides de tus raíces, de dónde saliste. Supongamos que el mismo personaje que se proyectaba para ser doctor vivía en un recinto X y era una persona muy pobre, ¿no? Pero base a su esfuerzo, a su educación, a su constancia, a proyectarse, a vivir el presente y no estar soñando de dormido, sino despierto, haciendo las cosas que quiere hacer, logró ser un doctor, luego se hace un cirujano y es un personaje pues prácticamente que tiene mucho dinero y se vuelve pues de la clase alta, ¿no? ¿Por qué? Porque hace cirugías, usted sabe que eso es una gran profesión, ¿no? Mucho dinero, ¿ya? Pero él no debe olvidarse de dónde salió. Él tiene que, bueno, disculpen, porque hubo un problema por acá. Bueno, ya estamos retomando, ¿no? Bien, lo que quedaba, ¿no? Lo que estaba diciendo. En este caso, como decía yo, es una persona, ¿no? Que se hace doctor y tiene ya, sube a la clase alta. Entonces no se tiene que olvidar de su pasado, ¿no? De sus raíces, de dónde salió. O sea, si tiene que ayudar a alguien, debería ayudar a su gente, debería ayudar a las personas de su recinto, de su pueblo. Tampoco obligación, no me refiero a eso, sino más bien que si tienes que darle algo a alguien, para mí, desde mi perspectiva, es darle a tu gente, a tu pueblo, al lugar de tu origen. Y ahora, si no, no es obligación darle, pero sí no olvidarte de dónde eres, no olvidarte quién eres, quién fuiste y que hoy pues obviamente la vida se te está sonriendo en un futuro, pero que tú también pues siempre vas a ser el mismo de toda la vida, ¿no? De cómo eras de niño, cómo eras de joven, cómo fuiste pues de adulto, vas a ir siendo el mismo. Si llega una persona de tu recinto en determinado tiempo, pues vas a recibirle de la misma forma que siempre le recibiste, vas a saludarle como siempre lo has hecho. O sea, tú no debes cambiar como persona, a eso me refiero, ¿no? Me proyecto hacia el futuro, claro, quiero cosas buenas, mejores para mí, ¿verdad? Pero en este caso, pues también lo que busco es no cambiar mi forma de ser, no cambiar mi estilo de mi personalidad, no mi personalidad, porque si estilo de vida, pues obviamente va a cambiar, porque si ya subes a una clase alta, vas a tener un estilo de vida diferente, ¿no? No vas a tener el mismo estilo de vida de antes, pero no cambiar mi forma de ser, mis valores, mis principios. Y siempre, pues obviamente, reconocer a mi gente que de toda una vida, desde que fui niño que me conocí. Entonces, la idea de esta frase es más bien enfocarnos en eso, ¿no? Que nosotros no tenemos que jamás, pues,
como dicen por allí de manera vulgar, ser agrandados, ¿no? Ese es el punto. Bien, bueno, vamos a entrarnos al tema, porque tenemos un problema por aquí de internet, pero ya creo que se solucionó, vamos a ver. Pero bueno, vamos a adentrarnos al tema en sí. ¿Cómo analizar un libro? Vamos a empezar con esto, ¿no? ¿Cómo analizar un libro? ¿Cómo puedo yo analizar un libro? ¿No? Bien, aquí tengo, dice, formas para analizar un libro, ¿no? He escogido estas que encontré por internet y se va a explicar cómo ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Esas son las formas que usted puede analizar un libro. ¿Por qué es importante analizar un libro? Ya se explicará luego, porque tenemos una pregunta que dice, ¿por qué es importante saber analizar y analizar un libro? Entonces, luego de las formas que se va a explicar de cómo analizar un libro, pues estaré contestando a esa pregunta en sí, ¿no? Para que no quede dudas. Bien, la primera forma dice, lee el trabajo de forma lenta y presta mucha atención a los detalles. Mira, lee el trabajo de forma lenta. Por ejemplo, si te doy un libro, tú lo que vas a hacer es leerlo de manera, pues, detenidamente, ¿no? Lenta, como lo dice acá. O sea, enfocándome enfocando mi atención a los detalles. ¿Qué son los detalles? Es como usted, ¿no? Un ejemplo sencillo, usted le invitan a un lugar determinado, ¿no? Y no sé, tiene algún problema, alguna situación o quiere enterarse de algo, usted para poder hacer ese punto o para poder enterarse de algo o para evitar algún problema, si es que usted cree que va a pasar o que está pasando o que quiere pasar, pues usted lo que tiene que hacer es prestar mucha atención a los detalles, a lo que está pasando a su alrededor, a lo que está sucediendo. Porque si usted no presta detalle o usted no presta atención, pues prácticamente no va a saber qué pasó en ese lugar o por qué se dio el problema o, o por qué sucedió tal o cual cosa en esa fiesta determinada. ¿Pero por qué? Porque usted no se dio cuenta, o sea, o porque no analizó. Así que esto de analizar no se trata simplemente por un libro en sí, sino es para la vida. Por eso la materia de lengua y literatura es la materia más importante que existe. Claro está que algunos dicen, no, yo no, ¿para qué? Otros dicen, sí, no me interesa. ¿Para qué va a escribir? Yo no sé qué es escritor. Los escritores no ganan dinero. No se trata de ganar o no dinero. Se trata de educar el alma en sí. Se trata de pensar distinto. Se trata de que esta materia me va a ayudar a ser una persona diferente, que yo voy a saber argumentar, razonar, ser creativo, innovador, no para escribir libros, sino para cualquier profesión que usted haya elegido o para cualquier trabajo que usted quiera hacer, porque de eso se trata. No va a decir, solo escritores necesitan razonar, solo escritores necesitan ser creativos, no, mentira, todos tienen que serlo. Pues lee el trabajo de forma lenta, lee el libro de manera lenta, precisa. Lee tranquilo, no te aceleres, ¿no? Tú tienes una hora diaria para leer, entonces lee tu hora lees 2, 3 capítulos, los capítulos que avances a leer, pero eso sí, nunca dejes inconcluso un capítulo. Si tú, por ejemplo, en tu hora de lectura que ya está programada, usted está leyendo y no termina de completar el capítulo en sí, no termina de leerlo, le recomiendo terminarlo. Y ahí sí deja, aunque se pase de su hora. Lo importante de su hora diaria de lectura es que la cumpla su hora, pero si no completó el capítulo y le falta, no sé, una página, ¿ya? Una cara o 2 párrafos, pues termine de leer. Si se pasa 1 hora y 10, 1 hora y media, pues no importa. Lo importante es que no hacer menos de 1 hora. Si se pasa, mejor. Pero no deje inconcluso un capítulo. Entonces también viene dentro de leer de forma lenta, pues lee de forma lenta, porque usted dice, es que tengo 1 hora y tengo que leer, entonces usted empieza, no parece un trabalengua y no entiende ni usted mismo se entiende. Entonces, aquí también cuando dice leer de forma lenta es concentrarse de lo que está haciendo, concentrarse, prestar toda su atención a lo que está haciendo en ese momento, o sea, es la lectura. Preste todo, no va a estar leyendo, había una vez tal cosa, y usted está pensando, hoy mañana qué hay que hacer, o mañana qué tengo que hacer. Está pensando en otras cosas
pero en voz alta está leyendo un libro, entonces no hay una comprensión. Entonces despeje su mente y empiece a concentrarse al 100%, empieza a leer, es porque usted está leyendo, está pensando en el libro, está en todo lo que usted está escuchando con la voz en voz alta que está leyendo, todo lo que usted está escuchando está transmitiendo con su pensamiento y va reteniendo, y va reteniendo. Entonces es una forma de leer de manera lenta y pues prácticamente concentrado, ¿no? Concentrado en lo que está haciendo. Y presta mucha atención a los detalles, preste atención a los detalles. Un ejemplo, usted está leyendo de un asesinato, ¿no? Y es un libro policíaco en lo que se va enredando todo y que está pasando esto, va pasando lo otro. Entonces preste atención a los detalles de lo que va ocurriendo para que usted empiece a pensar, no, para mí va a terminar así, o para mí creo que es esto, creo que es lo de acá, yo pienso que va a pasar esto, pero porque usted está concentrado, porque usted está leyendo lento, porque usted está prestando atención a los detalles. Para que usted pueda contestar la pregunta es, ¿cómo va a terminar esta novela? Usted tiene que haber prestado atención a los detalles en los primeros capítulos que ha leído de la novela. Entonces usted dice, no, mira, decía que había una marca MM, decía que el personaje tenía un trastorno, el título decía narcosis, entonces quiere decir, entonces usted va viendo los detalles y va uniendo todo y dice, no, para mí va a pasar esto. ¿Por qué? Porque se está prestando atención a los detalles. Usted cuando ve una novela, ¿qué sucede? Usted cuando está viendo una novela, se concentra en la novela. Y si yo le pregunto aquí a qué sé, un mes, cómo era esa novela, usted me va a explicar el capítulo de manera detallada, capítulo a capítulo, pasó esto, sucedió lo de acá, le dijeron esto, Pedrito le pasaba esto, a Clemencia le pasaba lo otro, a Juanita le pasaba esto, todo a detalle, porque usted estaba concentrado viendo la novela, ni siquiera pensando en otra cosa, ni siquiera, ni se olvidaba de sus problemas y se enfocaba 100% a ver su novela. Y usted estaba concentrado, ¿verdad? Entonces, pero ahí presta la atención, pero cuando toma un libro en sus manos, usted ya no hace eso. ¿Qué sucede? Dice, es que estoy pensando en mi problema. ¿Por qué? Porque no tiene el hábito de la lectura. Eso sucede cuando no tenemos el hábito de leer. Entonces, preste atención a los detalles, lea de manera lenta, que quiere decir concéntrese, olvídese de todo, céntrese en el libro y hágase esas preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá después? ¿Quién será el protagonista? ¿Quién es el malo? ¿Por qué es el malo? ¿Por qué es el bueno? ¿Cuál es el tema que trata el libro? ¿Por qué el título es así? Cuestiónese. Y otra cosa importante aquí, lo que no se dice, antes de leer un libro, investiga al autor. Vaya a Google un ratito. No se va a demorar 10, 20 minutos. Investiga al autor. Pon ahí quién es el autor. Pedrito de la Cruz. ¿Quién es? ¿Dónde nació? Su contexto de vida. ¿Quién son sus padres? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Tiene hijos? ¿Por qué escribe de esa forma? ¿Cuál es su estilo de escritura? ¿No? ¿Quién es, no sé, el autor que le inspiró? ¿A quién autor admira? Porque eso es importante. Una vez que usted sepa del autor, de que escribió ese libro, sepa su forma, su vida, perdón, sepa su contexto y todo, lo demás, usted va a ir entendiendo más la obra. Entonces es importante investigar al autor también. No vaya a quedarse solamente con que, leo lento, me concentro y presto atención a los detalles. Primero investiga al autor. Nuestro segundo tema es toma nota mientras lee. Esto es importante. Usted cuando lee, subraya su libro. Una vez hablaba con cierta persona por ahí y me decía, yo es que, le pedí prestado un libro y me dijo, le digo, pero yo no, ella me ofreció, me dijo, yo te presto mi libro para que lo leas. Es un libro tal, un estudiante me dijo eso. Entonces yo le dije, ok, pero yo suelo subrayar los libros, yo suelo subrayar para poder analizar. Y ella me dijo, no, no, profe, porque yo mis libros nunca los rayo, me gusta tenerlos bonitos, así limpiecitos, que no pase nada. No, con esto no quiero decir que vayas, tomes tu libro y lo pongas en el basurero, ¿no? Y que se ensucie, se ponga amarillo de la sociedad, no, no me refiero a eso. Pero un libro que no está subrayado para mí, desde mi perspectiva, y si alguien piensa distinto, pues está bien, ¿no?
Pero de mi perspectiva, si usted compra un libro y no lo subraya, no creo que se está concentrando en el libro. Entonces, toma nota mientras lee. Yo recomiendo también subrayar las partes más importantes del libro. Subraye. Esto me llamó la atención. Esto para mí es un detalle. Vamos a suponer un asesinato, como dije, tiene un iniciales MM. ¿Por qué? ¿Qué significa? Entonces subrayo eso. Para después, cuando encuentre el siguiente capítulo que me dicen qué significa, significaba esto. Entonces voy pues enlazando los detalles para llegar a una conclusión, ¿verdad? Pues subraye. Me decía la estudiante, no es que me gusta tener limpio. Está bien, cuide los libros. Yo también los tengo limpios, ¿no? Ahí están limpios, bien cuidados, sin polvo, pero los subrayo. Lo importante lo subrayo para luego pues analizar. Porque si usted, porque alguien puede decir, no, yo los tengo limpiecitos, pero yo sé analizar, yo sé dónde estaba la información, yo sé hacerlo, está bien. Pero desde mi punto de vista, yo sí recomiendo subrayar para que sea más fácil encontrar la información, encuentra la información más fácil, analiza mejor y va a entenderlo de manera más concreta, ¿no? Más rápida y no se va a enredar. Entonces, toma nota mientras lees. ¿Qué quiere decir tomar nota mientras lee? Usted está leyendo en un capítulo, ¿no? Empieza el primer capítulo, el segundo, y entonces empieza a tomar notas. Sucedió esto, pasó lo de acá, va contestando también las preguntas, pues. Tomar notas también significa hacerse preguntas. ¿Por qué el título del libro se llama Narcosis? Primera pregunta. El primer capítulo habla, no sé, de un niño que era huérfano y que fue a vivir con su tía. ¿Por qué fue a vivir con su tía? ¿Por qué fue huérfano? ¿Por qué la anciana tal le adoptó? Entonces va a hacerse preguntas, ¿no? Por cada capítulo y va tomando notas, le adoptó por tal razón. Perdón, el tema del libro se llama Narcosis por tal razón, ¿no? Y entonces usted va contestando esas preguntas, va tomando nota, qué es lo importante, qué lo más relevante para usted, entonces ahí sí usted se va a concentrar. Y mire, entonces no es tan sencillo tomar un libro en las manos y leer. O sea, requiere muchas cosas de hacer. Y si usted no lo hace, pues el resultado final va a ser que usted no entendió nada, si no lo hace. Pero si lo hace, el resultado va a ser que usted de aquí a un mes, a un año, yo le pregunto sobre esa obra que leyó y usted se va a acordar a pie de la letra, así como se acuerda de su novela que miró hace 20 años atrás. Y le pregunta su novela que miró hace 20 años atrás, usted se acuerda y me lo describe con punto y coma. De pronto no tan precisa, pero parafrasea. En ciertas ocasiones puede parafrasear, pero se acuerda. Y eso es lo que tiene que hacer con un libro. Cada vez que lea, acordarse. Si de aquí a 20 años usted le pregunta ese libro, se va a acordar. Y si no lo hace, pues quiere decir que no analizó, no leyó lento, no prestó atención a los detalles, no tomó nota, no subrayó su libro, no se hizo preguntas, no contestó a las preguntas. Y si se hizo preguntas, ni las contestó. Es que me da pereza, tengo, no sé, otro día leo, mañana leo, es que ahora voy a ver mi novela, voy a ver mi serie favorita. Ok, pues si usted quiere seguir con un pensamiento vago, que todo el mundo le diga a usted lo que tiene que hacer y después me viene y me habla, es que nosotros tenemos democracia y damos el voto, pues no, mentira, no hay democracia, porque si usted no se prepara, usted es un ciego yendo a votar y no sabe ni por quién, o porque simplemente, es que acarició al perro, le doy el voto. Como dije en la primera sesión, que tiene una carita linda, o porque me abrazó, porque me dio un beso, le doy el voto. Y nunca se pregunta, pero ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es su proyecto? Y vuelvo a lo mismo. Así que, cuidado. Estudia el contexto en el que el autor escribió el libro. Ahora el contexto es importante. ¿Qué es el contexto? Primerito. Es el lugar donde usted está. Supongamos que si usted estoy dando clases de literatura a mis estudiantes, ¿cuál es el contexto? Pues el aula, ¿no? El lugar es educativo, ¿no? Es importante saber el contexto. Entonces, estudia el contexto en el que el autor escribió el libro. Por eso, ¿qué dije al principio? Investiga el autor. ¿Quién es el autor? Su contexto, pero ahí vamos, el contexto de vida de él. Ahora el contexto en que el autor escribió la obra. O sea, ¿cuál es el contexto en que escribió? Vamos a suponer que él estuvo, supongamos,
el autor escribió en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, por eso habla de guerras, por eso habla de esto, o por eso habla de que un país u otro empezaron a generar mucho dinero porque se aprovecharon de la guerra. Pero es que él, ¿cuál es su contexto? Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces ya sabe cuál es el contexto. Entonces, importante conocer el contexto para poder analizar el libro, ¿sí? Porque ahí sí va a entenderlo, ¿no? Porque su contexto puede ser en los noventas. ¿Qué pasaba en los noventas? Por eso la obra habla de ciertos aspectos o de ciertas situaciones o de ciertos temas. Hoy, ¿cuál es el tema? Agustín Laje sacó un libro que se llama Generación Idiota recientemente. Y dice que muchos se molestan porque, a ver, ¿por qué habla una generación que es idiota? Y él ya explicó que no está de referencia a una generación en sí, sino en general. Y que ella dijo que idiotas, pues tampoco es un insulto. No, coloquialmente sí sería un insulto, pero si nos remontamos a investigar a lo antiguo griego, pues no es un insulto, porque idiota es el que se miraba al ombligo y el que no participaba, el que se quedaba encerrado en su casa viendo solamente para sí mismo y no por beneficio de un pueblo, no se organizaba. Entonces, ya no es un insulto, ¿no? Entonces, ¿qué se habla hoy en día? El contexto en el cual está Agustín Laje, ¿por qué escribe Generación Idiota? Es porque eso está pasando hoy en día, ¿no? No hemos vuelto una generación idiota. Los adultos quieren ser adolescentes, los niños los vuelven adolescentes, o sea, todo, como él dice, ¿no? Un adoctrinamiento de todo el mundo quiere ser adolescente. Los adultos salen ahí en TikTok moviendo las nalgas porque es la moda, ¿no? Los políticos salen en TikTok moviendo las nalgas, cantando la canción de que están pegadas ahora, ¿no? Bad Bunny, el conejito malo. ¿Y qué canta? Y por cierto, ahí toma en cuenta este contexto, ¿no? Que tenemos también. eh, Le dieron el premio al mejor compositor y escritor Bad Bunny. Yo, la verdad, no sé si canta bien, escribe bien, pero para mí no, porque sus músicas son letras vacías. Como dice Solitario, música idiotizadora. ¿Por qué? Porque te vuelve más idiota. ¿Qué te enseña? Nada. Entonces, importante ver el contexto en el cual escribió el autor ese libro, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto vive el autor? Por eso escribió, por eso aborda estos temas. Es como que usted viene y escribe acerca de que el aborto es malo hoy en día, y todo el mundo quiere que, todo el mundo está de acuerdo en que el aborto es bueno, es como es que dicen ahora, eh, se me fue la palabra, ¿cómo es que dicen? Bueno, como que el aborto es, no sé, se me fue, como que lo llaman ahora, pero como que fuera salud el aborto, ¿no? Entonces, prácticamente el embarazo lo están volviendo como que fuera una enfermedad. Salud reproductiva, pues si el embarazo prácticamente está cortando una vida, ¿cómo va a ser salud reproductiva? ¿Y qué salud va a ser? O sea que el embarazo es una enfermedad, por eso es salud el aborto. Ojo, muy importante el contexto en el cual escribo el libro para ir entendiendo. Siguiente. Establece los puntos esenciales de la trama de la historia. Ahora entramos a la trama en sí. Los puntos esenciales. ¿Cuál es la trama? ¿No? O sea, el tema que está abordando. Yo estoy escribiendo un libro y hablo de mi libro Narcosis. ¿Cuál es el tema que yo abordo en mi libro Narcosis? Es en los tiempos pasados. Lo que usted piensa, pues, usted en un futuro empieza a hablar cosas de que ¿por qué me sucede esto? Si yo siempre he sido bueno, pero nunca ves atrás lo que hizo. Porque como dice, todo lo que usted siembra termina cosechando y usted tiene que aceptarlo, saber aceptar ese problema. Entonces, la trama, el tema de Narcosis es que lo que usted cosecha, perdón, lo que usted siembra, cosecha. ¿No? Todo lo que usted siembra, cosecha. Entonces, en Narcosis, nuestro personaje siembra, pues, asesinato, odio, y al final, cuando llega a una edad adulta, él quiere, pues, cambiar todo esto, ¿no? Buscar el asesino y termina siendo él mismo la persona que hizo daño a todo. Entonces, siembras
cosas malas, pues cosechas cosas malas y al final terminas pues mal, así de simple. Y al final pues tú tienes que aceptarlo y decir, bueno, sí, yo tengo la culpa. Pero eso no quiere decir que ahí termina todo, ¿no? Porque usted puede haber sembrado cosas malas, puede haber cosechado cosas malas, pero siempre mientras siga respirando, mientras esté vivo, usted siempre tiene otra oportunidad. Siempre tiene la oportunidad de cambiar. Siempre tiene la oportunidad de mejorar. Como decía Mojica, ¿no? Por más jodido que estés, siempre tienes algo que dar. Entonces, por más jodido que esté, usted sabe que siempre va a tener esa oportunidad de mejorar, de cambiar y de, bueno, ok, sembré cosas malas, coseché cosas malas, porque lo sembré yo, lo acepto, ok, pero a partir de ahora voy a cambiar. Es un nuevo comienzo. Entonces, ahí tenemos una trama. ¿Cuál es la trama? La trama de la historia es todo lo que, todo lo que siembras, lo que siembras, cosechas, ¿ok? Y si ya sembraste cosas malas, cosechaste cosas malas, pues eso, y después te lamenta, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Entonces ya vas entendiendo el tema, ¿no? Vas entendiendo el libro y dices, ah, no, se trata de esto. Y entonces la enseña, ahí ya viene qué es lo que me quiere enseñar con esto, ¿no? Pues que no siembres cosas malas, pues así de simple. Estoy poniendo ejemplos muy básicos, muy sencillos, para que sea claro. No siembres cosas malas y ya, ¿no? Como ahí volvemos al aborto también, es un tema, ¿no? Si voy a escribir acerca del aborto, salud reproductiva. ¿Por qué salud reproductiva? O sea, entonces pondríamos el título, eh, el embarazo como una enfermedad. Entonces la trama es, o la tesis que quiero abordar aquí es, ¿qué es bueno? No, pues, ¿quién es salud? ¿El embarazo o el aborto? ¿O por qué lo tratan como salud reproductiva? Si en realidad estamos quitando una vida. Entonces ya voy viendo la trama, lo que trata mi libro, entonces ya voy a entender, ah, esto es lo que quiere transmitirme el autor. Entonces dice, establece los puntos esenciales de la trama de la historia. Porque toda novela que se escribe tiene pues obviamente un mensaje escondido que quiere ser transmitido, que quiere ser entendido para que usted pues enriquezca su conocimiento y diga, bueno, no tengo que hacer esto, porque si hago esto me va a suceder esto. Como decía, si siembro cosas malas, hago daño a las personas, pues en un futuro me van a hacer daño a mí o me va a pasar algo a mí. Y no puedes pagar lo mismo que hiciste, no puedes pagues después, pero de una forma u otra terminas pagando, pues todavía terminas pagando todo. Entonces ya voy entendiendo la trama de esta historia. Y toda novela, todo libro quiere transmitir algo, quiere darte un mensaje, quiere hacerte entender. Entonces es importante que tú entiendas ese tema, esa trama que quiere transmitir la historia. Determina el entorno del libro y cómo contribuye a la historia. El entorno. ¿Qué es el entorno del libro, no? Y cómo contribuye a la historia. Ahí vuelvo a la misma base, ¿no? Si hablamos de sembrar cosas malas y cosechar cosas buenas, pero ¿cuál es el entorno del libro? ¿Cuál es su entorno? ¿Qué es lo que quiere transmitirme el libro? ¿No? Y cómo contribuye a la historia. Si hablamos de, por ejemplo, de desmontar esa tesis de que el aborto es salud reproductiva, quiero desmontar esa idea falsa que quieren transmitirnos y quiero hablar de que el embarazo pues en realidad no es ninguna enfermedad y que el aborto lo que busca es asesinar a un ser vivo. Entonces yo ya tengo aquí, ¿no?, el entorno del libro y cómo contribuyo a la historia. Pues cómo contribuyo yo a la historia con mi obra, qué es lo que transmito. En este caso es dejar una conciencia clara de que el aborto es malo. Pues contribuyo a la historia. Esto que estamos haciendo aquí contribuye a la historia. ¿De qué forma? Salvamos la literatura. ¿Cómo salvamos la literatura? Incentivando a las personas para que lean, incentivando a las personas de que empiecen a retomar los libros, nuevamente tomen los libros en sus manos y empiecen a leer. Y otra, muy importante, lo que estamos haciendo acá, explicando cómo analizar un libro, explicando por qué analizar un libro, explicando por qué no se lee hoy en día y qué es lo que tenemos que hacer, cómo llegar a sus hábitos, cómo volver a la cultura de la lectura de los libros,
cómo hacer esa cruzada hacia un conocimiento, ¿sí? Cómo hacer esa revolución intelectual. Pues estoy pasando, estoy dejando, no, contribuyendo a la historia. De que aquí hubo un grupo de personas que se preocupaban o que querían volver a empezar y volver a retomar lo que en un momento se hacía en la antigüedad y hoy en día se han olvidado por las tecnologías. Examina las acciones, motivaciones y creencias de los personajes. Ahí es un punto importante. Primerito vamos a hablar de los personajes, ¿no? Ya usted tomó nota, ¿no? En eso de tomar nota, tome nota de los personajes. A ver, ¿cuántos personajes tengo? Vamos a suponer que tengo 10 personajes, ¿no? Pero ¿cuáles son los principales? Juanita y Pedrito son los protagonistas. Ok, entonces Pedrito, Juanita, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del túnel, ¿cuáles son los personajes principales? ¿No? Juan Pablo Castel y María Ibarni. Los dos son los principales. Y ahí vienen los demás, ¿no? Los secundarios que aportan el doctor y todo eso. Entonces, mire, ya tenemos los principales. Estos principales, a ellos es lo va a girar toda la historia alrededor de ellos. Entonces, es importante los personajes. Una vez que tengamos los personajes, nuestros principales y también nuestros secundarios, porque también son importantes para la trama, examina las acciones. ¿Qué acciones? Las acciones que ellos realizan, las acciones que ellos hacen, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo son ellos? ¿No? ¿Cómo demuestran sus acciones? Entonces, pensamos aquí primerito, ¿no? Perdón. Las acciones de los personajes. Ellos cómo son, cómo se comportan, qué hacen psicológicamente, cómo están. Entonces usted ya va viendo cómo son nuestros personajes. ¿No? Si hablamos de que esta obra está tratada de salvemos la literatura, es el tema principal, y hablamos acerca de dos personajes que quieren salvar la literatura creando bibliotecas y ya empieza todo su trama de cómo realizan bibliotecas, de cómo llegan a las comunidades, cómo fueron rechazados al principio y al final pues llegan a un éxito. Entonces, ¿cuáles son sus acciones, sus motivaciones? ¿Por qué lo quieren hacer? Por amor a los libros, porque quieren que la gente despierte, quieren que la gente empiece a leer nuevamente y empiece a tomar con sus manos la democracia que nos han dado. Pero esta vez una democracia fuerte, esta vez una democracia que en verdad yo sé lo que quiero, lo que yo deseo y cómo lo quiero transmitir. No esa democracia débil de hoy en día de que porque acaricia un perro le doy el voto, o porque me abraza, o porque tiene una carita bonita. No, no, sino una democracia en verdad democracia, porque si no es un chiste, no existe democracia, porque si no nos preparamos. Pero una vez que nos preparamos, entonces ya somos demócratas porque podemos preguntar y argumentar a quién le vamos a dar el voto. Entonces ya tenemos las acciones. Luego dice motivaciones y creencias. Bueno, ya hablé ahí también de motivación. ¿Cuál es su motivación? De este caso de los personajes que querían crear biblioteca y sabemos la literatura, pues esas eran sus motivaciones, ¿no? Que las personas despierten y hagan esa cruzada intelectual, como decíamos, ¿no? Súbete a mis libros, perdón, súbete a mi caballo, que son los libros, sacude tu espada, que es el bolígrafo, y haz la cruzada junto a mí hacia el conocimiento, ¿no? Y creencias, ¿en qué creen los personajes? Ahí volvemos al tema del aborto, ¿no? Si usted cree en Dios, es un religioso, pues para usted va a estar mal el aborto, va a ser un asesinato. Si usted cree en la ciencia, también va a estar mal el aborto. Si usted cree en la ciencia, se da cuenta que ya la ciencia ya decretó de que en este caso el feto pues tiene vida desde la concepción, o sea, concepción, desde que ya es engendrado, desde allí ya prácticamente tiene vida, ¿no? Entonces ya es un ser vivo, es otra persona, es otra alma. Entonces usted ya cree en eso, entonces también va a estar mal. Pues si sus creencias son así light y usted simplemente está en la moda, ¿no? Si hoy en la moda es que el aborto es bueno, entonces usted
para quedar bien con todo, dicen, no, el aborto es bueno. Entonces, obviamente ahí sus creencias van a estar flojas, ¿no? Porque usted simplemente se va con el vulgo, porque el vulgo, la muchedumbre, están de acuerdo de que el aborto es bueno, pero no porque usted en verdad tiene una creencia fuerte como la religión o la ciencia, simplemente usted va siguiendo, ¿no? Al montón, porque así toca, pero no porque usted en verdad quiere eso. Entonces ahí es un punto en el cual usted tiene que cambiar esa forma de pensar. Entonces, creencia del personaje. Si nuestro personaje es así, ¿no? Que simplemente hace lo que el vulgo quiere o por la muchedumbre dice, o porque los políticos dicen que eso está bien, o porque los periodistas dicen que eso está bien, usted dice, ah, sí, sí está bien. Entonces ya sabemos qué clase de personajes son nuestros protagonistas o nuestros personajes secundarios de nuestra obra. Entonces ya voy entendiendo por qué pasa esto o qué va a pasar cuando termine de leer y cuál es el mensaje que quiere transmitir. Por eso es importante ir aplicando todos estos pasos para poder ir entendiendo el libro. Luego dice, considera cómo el estilo de escritura del autor afecta a la historia del libro. Miren, pues ya no veo bien. Considera cómo el estilo de escritura del autor. El estilo de escritura es importante, no su estilo, ¿no? ¿Cuál es el estilo de escritura del autor? Su forma de escribir. El estilo puede ser, no sé, si su estilo es, no sé, vamos a hablar de un ejemplo sencillo así, ¿no? Por ejemplo, si su estilo es visceral, rápido, directo, entonces, ¿cómo afecta en este caso a la historia del libro, ¿no? Porque si es un estilo fuerte, vamos a decir, un estilo que usted no se anda por las ramas, entonces, de esa forma va a afectar al libro, a la historia. ¿Por qué? Porque usted transmite lo que usted es dentro de una obra, ¿sí? O por lo menos lo que usted piensa. Y por medio de una obra, que aunque parezca de pronto la obra empiece, ¿no? Mal y diga, no, pero este está hablando de cosas malas. Pero usted al final cuando llega dice, ah, no, es que decía esto porque en realidad quería llegar a este mensaje. Entonces, el estilo del autor afecta a la historia, pues, de forma positiva o negativa. O sea, cómo llega. Entonces, por eso vuelvo al principio. ¿Qué dije yo? Investiga al autor. Investiga al autor. Tiene que conocer al autor antes de leer la obra. O por lo menos, bueno, ya empezó a leer y dice, bueno, me olvidé de investigar al autor. Pero está en el, no sé, en el quinto capítulo. Entonces dice, no, pues que no estoy entendiendo bien la obra, así que voy a buscar cuál es el estilo del autor, cómo escribía, cuál es su contexto, dónde nació, en qué autores se inspiró él, a quién admira. Entonces ahí, ahora sí voy entendiendo. Con razón, ¿verdad? Identifica el tema o mensaje principal del libro. Pues identifique cuál es el tema o el mensaje que quiere transmitir el libro. Por ejemplo, mi tema es, no, digo, bueno, tema del libro, narcosis. ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? Todo lo que se siembra, se cosecha. Y deje de estarse lamentando en un futuro cuando le pase cosas malas, sino acepte y diga, sí, tiene razón, por esto me pasó. Entonces, identifique el tema y el mensaje que quiere transmitir el libro. ¿Qué nos quiere transmitir? Ahora hay muchas personas que dicen, es que yo no leo porque hay libros malos. No hay libros malos. Hay habemos malos lectores, pero no malos libros, porque todo libro es bueno, solo que nosotros no sabemos interpretar. Y finalmente, una vez que ha aplicado todos estos pasos, haga un bosquejo para juntar tus ideas e información relevante. ¿Qué es un bosquejo? Donde usted hace toda la información que más le parece interesante, más relevante, más importante, y ahí sí dice, es como un mapa mental que usted tiene ahí, ¿no? Dice, bueno, este es mi mapa, ¿verdad? Este es mi mapa. Entonces, ¿yo qué hago con esto? Aquí tengo esto, tengo la idea principal, qué es lo que me quería transmitir. Entonces, cuando usted ya hace todas esas cosas, entonces usted ya dice, bueno, ya entendí, ahora sí entendí. ¿Por qué? Porque es un bosquejo en el cual analiza todo. Bien, esas serían las formas para analizar un libro, ¿no? Y ahora aquí nos plantea una pregunta que dice, ¿por qué es importante saber analizar y analizar el libro? ¿Por qué es importante? Entonces, vamos a tratar de contestar esta pregunta, ¿no?
para ir cerrando ya, para ir cerrando esta segunda sesión. ¿Por qué es importante saber analizar? Ya lo dije, ¿no? ¿Por qué es importante saber analizar? Para la vida. Voy a ser más claro. Saber analizar le sirve para la vida, no simplemente para tomar un libro, leerlo y decir, de aquí de 10 años me vienen y me preguntan y yo les contesto. Bueno, sí, está bien, pero no solo para eso, es para la vida. Saber analizar. ¿Por qué digo para la vida? Vamos a lo político. Viene el político, me cuenta algo. Si usted no sabe analizar o analizar a la persona, porque esto de analizar libros le ayuda también para saber analizar a una persona, su forma de pensar, de ver. Claro, no a profundidad, porque al final del día uno nunca termina de conocer a las personas, pero sí de manera superficial usted va a decir, este quiere decir esto, quiere transmitir esto, ¿por qué me está diciendo estas cosas? Entonces usted sabe analizar, se da cuenta de esa persona, las intenciones que tiene. ¿Por qué? Porque usted es una persona que lee, que razona, que es una persona que tiene mucha información para transmitir. Pues ya nadie le va a venir a ver, como dicen, no la cara de pendejo. ¿Por qué? Porque usted ya no lo es. Tal vez lo fue, no porque usted de pronto dice, en verdad no tuvo esa oportunidad de prepararse o no vino alguien y le dijo, mira, hagamos de esta forma, no le explicaron los temas, pero ya llegó el momento. Aquí estamos para explicar los temas, explicarlo cómo hacerlo para que lo haga, ¿no? Entonces, pues saber analizar. Y analizar el libro, pues obviamente, ¿no? Sabemos analizar y analizar un libro, pues obviamente, si usted sabe analizar un libro, ¿qué quiere decir? Que usted va a conocer ese libro, va a saber de qué trata, va a descifrar el mensaje, va a saber el contexto, va a saber quién es el autor, por qué escribe de esa forma, qué nos quiere transmitir, cuál es el mensaje, la idea principal, su tesis, por qué el tema de esto, todo sabe analizar un libro. Y cuando usted ya aprende eso, cuando usted aplica paso a paso este análisis a un libro, cuando empieza a leer y aplica lo que ya se le informó, ya se lo dijo, usted va a tener un conocimiento rico, un intelecto rico, envidiable. Porque hay una forma de decir, no, no se mide la riqueza por cuánto dinero tienes en tu bolsillo, sino cuánto conocimiento tienes tú en tu cabeza. Eso sí mide la riqueza. Usted puede decir, bueno, yo no tengo mucho dinero, ya, ok, no tengo, pero soy rico en pensamiento, en, en, en formación, en autoeducación, tengo proyectos que todavía no se han plasmado porque todo es un proceso, todo es un tiempo, o de pronto está pagando algo que cometió en un pasado, pues se va a hacer más lento y usted empieza de nuevo y empieza de nuevo, pero en un momento determinado se va a reflejar todo su aprendizaje, toda su innovación, toda su creatividad y entonces usted se va a dar cuenta que valió la pena esforzarme, valió la pena autoeducarme, valió la pena encerrarme a leer libros, a devorarlos, a analizarlos y empezar a crear mi proyecto. Un proyecto que de pronto desde muchos años lo viene practicando y por fin lo empieza a transmitir. Porque hay muchas personas, por ejemplo, pongo un ejemplo, hay muchas personas que emprenden su negocio, empiezan con un negocio pequeño y a la primera dificultad lo cierran o a la primera dificultad lo abandonan. ¿Por qué? Porque no saben analizar, porque no tienen información, porque son de esas personas que creen todo lo que le dicen los demás. No, no pongas ese negocio, te va a ir mal. No, no hagas esto porque yo ya hice y me fue mal. Yo no soy usted. Si a usted le fue mal, eso a usted. Yo soy otra persona y yo puedo emprender de diferente forma. Sea innovador, sea creador. Si usted, por ejemplo, ya dejó, ¿no? Ya dejó de en este caso, eh, de, 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 de emprender, ¿no? O empezó a emprender su negocio, pues hágalo, no lo deje morir, siga, lea, actúe, plasme,
Y no se deje convencer de las demás personas cuando le digan, no, no hagas esto, no es que yo hice y mira, me fue mal. Eh, y eso resulta de que usted empieza a estar escuchando a los demás lo que le dicen y usted no hace en verdad lo que usted quiere hacer. Así que recomiendo, haga lo que usted quiere hacer, tome los libros en sus manos, empiece a leer y usted va a ver un cambio positivo en su vida. Como ya dije, siempre se puede empezar de nuevo y este es el momento de empezar con los libros. Gracias por estar aquí. Que Dios nos bendiga a todos.